What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Continuamos en Playa de la Cebada, aquí en la avenida de Morrojable. Y este tipo de entrevista que vamos a hacer ahora, yo llevo mucho tiempo detrás de este vecino de aquí de Morrojable, para que se siente en nuestros estudios y nos cuente, porque sabe muchísimo y sobre todo tiene mucha información de Morrojable, de lo que es Morrojable. Y él es Marcial Arocha, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Yo bien, perfecto. Bueno, Estamos bien. Estaba comentando que llevo tiempo queriéndote hacer una entrevista, ¿no? Y ya te aprovechando que estabas por aquí, digo, siéntate un momento y cuéntanos un poquito ese Morrojable antaño, cómo era, ¿no? Cómo era por ejemplo, cómo eran las fiestas antiguamente y un poquito cómo era el morro, Marcial. Bueno, mi morro prácticamente no era nada, ¿no? Según ves muchas fotografías por ahí, donde de la plaza, por ejemplo, de aquí, de los pescadores hacia arriba, no existía prácticamente nada, 4 o 5 casas. La vida de morro, de mi época, que soy del 52, ya el morro llevaba casi 50 años más, es de 1899. La vida era un poco difícil en Morro, ¿no? Prácticamente estábamos muy aislados y donde no había nada, pero nuestra niñez, como ahora que estamos celebrando la Semana Cultural, la Semana de la Juventud en Morro, pues esta playa siempre fue para nosotros un sitio de recreo. No teníamos, digamos, las cosas que se tienen hoy, pero nos divertíamos mucho en esta playa, ¿no? Desde aquí hasta el Correro, hasta el Rayón, como nosotros llamábamos, teníamos nuestra diversión y ya digo que la vida de Morro era un poco complicada. De hecho es que Morro hasta el año 1955 no tuvo colegio. Hasta el 55. Hasta el 55. 55 comedor infantil y creo que 52 la primera escuela que se abrió, teníamos la ermita San Miguel, que hacía de iglesia y que hacía de escuela. Y allí yo me pasé, digamos, la edad escolar, que entramos con los 6 años hasta los 14 años, pues me pasé mi estudio, que lo poco que tuve me lo hice ahí. Pero fue una época que es la época buena de la niñez, de la juventud, ¿no? Donde todo es alegría, donde todo es felicidad y no se piensa mucho más allá. Pero Morro en sí ha sido siempre un pueblito de pescadores, muy unidos, donde la fiesta, aquí la fiesta se ha perdido, ¿no? Pero de mi época, aunque el San Juan fue una fiesta que se celebraba en el Morro, pero que fue trasladada desde Cofete, porque desde Cofete llevaba haciéndose la fiesta de San Juan de muchos de los años, muchos y siglos, ¿no? Y al despoblarse Cofete, la fiesta de San Juan pasó a Morro. Igual que... ¿Se vino para acá? Sí, ya las fiestas de San Juan se celebraba aquí. Luego teníamos la del Carmen, que era, digamos, la patrona de los marineros y como un enclave marinero era la fiesta principal. Y luego en septiembre también se tenía la fiesta de San Miguel. Esas 3 fechas digamos, de los santos, San Juan, San Miguel y el Carmen, se celebraban siempre en Morro.
hasta que luego más tarde se fue perdiendo, no sé por qué, y solo se celebra, hoy en día solo se celebra el Carmen. Y también se celebraba por aquel entonces la fiesta de San Pedro, pero no se celebraban aquí en Morro. Era una fiesta que se celebraba y tal, pero se celebraba en Peseneján. Era una fiesta bastante divertida, de mucha guitarra, de mucho timbre, igual que aquí en el Morro, ¿no? La fiesta de Morro de San Juan o del Carmen era ir de la tienda de Pablito, de la tienda del Rubio, aquí a la de Viera, de Manuel Saavedra, y a veces alguna vez aquí al Laja, que tenía una cantinita y la abrían. De ahí pasaban, en esos trayectos había muchas discusiones y claro, y si no había pelea, no había fiesta. No, Marcelo, no había fiesta. ¿No crees que, es decir, la historia nuestra, la historia de Morrojable, es decir, estábamos contando antes el tema del centenario, que Morrojable, con esos 100 años, no hay prácticamente documentación de ese centenario del año 99, ¿no? Que prácticamente nuestra historia, digo, la historia de Morrojable, pues muy poca gente cuenta o conoce o desconoce la historia, ¿no? Sí, es verdad. Mira, yo siempre, David, he tenido ganas de plasmar toda esta historia, porque luego se nos han ido muchos referentes donde sí, yo tengo recogido muchas cosas por mis tías, por mis abuelos, por tal y cual, pues de la época de que yo no viví, porque hay veces hay gente que dice, pero si tú qué sabes de eso si no la has vivido. Claro que no la has vivido, pero existe un pasado, existió eso, claro. Y tú esa información la recoges, la tienes y la haces tuya, porque en todos sitios nadie que quiera hablar de la Segunda Guerra Mundial, si no nació en aquel entonces, parece que no tiene derecho a hablar. Sí tiene derecho a hablar, porque se informa. Para eso está la hemeroteca y para eso está todo lo que se queda escrito. Y aquí en Morro yo creo que falta eso, falta recoger y plasmar nuestra historia, nuestro centenario, que el próximo año son 125 años de historia, y por lo tanto hay que ya a la corporación insular, claro. y también local, a que se pongan las pilas, porque eso hay que celebrarlo. Los años siempre hay que celebrarlos, ¿no? Y 125 años no se cumple todos los días. No se cumple todos los días. Y hablando de eso, hablando de centenario, pues el centenario lleva aparejado lo que estamos celebrando aquí, la semana cultural de Morro, ¿no? Y quiero hacer mención que en el año 1999, que celebramos el centenario, pasaron muchísimas artistas por aquí, pero uno de los que me dejó una huella bastante profunda fue que en 1962, en una visita que hace Enrique Nacher, que mucha gente le suena el nombre de Enrique Nacher, era médico, nació en Gran Canaria en 1912 y con 6 años, por motivos personales, se va a Valencia, pero él nunca se desvincula de Canarias, sobre todo de Gran Canaria. Y aparte de ser médico, era un hombre que era escritor y también le gustaba mucho la pintura, era con mucha cultura. Y en 1962 tuvimos la suerte de que recorrió Fuerteventura, o la provincia de Las Palmas, mandado por Vega, que era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, para que en aquel entonces se estaba promocionando las Islas Canarias turísticamente, ¿no? Y lo mandó a la provincia a hacer reportajes, porque a este señor le gustaba mucho la fotografía y le gustaba mucho la pintura y todo, se lo mandó. Y la suerte
es que cuando vino aquí a Fuerteventura estuvo en Jandía, no estuvo nada más que unas horas. Y claro, y aquí el referente que había era Gustavo Winter. Se entrevistó con don Gustavo Winter y en esa charla le dio tiempo para pensar y escribir una novela. La novela en sí se llama Cerco de Arena, con la cual tuvo un premio que el nombre está un poco raro, que no me... Él aparte de eso tuvo varios Pérez Galdós en otros libros que escribió, pero en concreto el nombre del premio de esta novela pues no me lo recuerdo. Y escribió este libro basándose en la historia de que lo que le contó don Gustavo Winter y lo que él vio por aquí. Y es una novela que yo invito a que la lea todo el mundo, y que esa novela, no sé si está, pero sí que se tome buena nota para directores de colegios, directores del instituto. Lo editó el Cabildo de Fuerteventura. Exactamente, lo editó el Cabildo de Fuerteventura, porque se le pidió al Cabildo que lo editara. Y aunque por aquí llegó en los años 60 y tal, un poco deshojado, que Marcos López tenía algo de eso, y como era el centenario y se sabía la existencia de esa novela, pues se pudo contactar con este hombre que estaba en Valencia, y con 87 años, que hay que agradecérselo, con 87 años vino, presentó ese libro en la Casa de la Cultura, aquí, antigua Casa de la Cultura, hoy lo tenemos en los aparcamientos, y yo tenía dedicado ese libro, lo que pasa es que... Un libro que está descatalogado ya, estoy buscando la misma aquí, está descatalogado. Sí, pero lo tengo, yo no sé si todavía aquí el Ayuntamiento y el Cabildo pueden tener eso, pero sí que es un libro para que lo tengan en todos los colegios de aquí de Morro, y sobre todo de Morro porque es algo historia de Morro, pero sí para que en otros sitios también me refiero a lo que es el municipio, porque es algo digno de ver. Yo sinceramente me lo he leído más de 3 veces. ¿No? Más de 3 veces. Aunque no es un tocho, es un libro, una novela. 221 páginas. 221 páginas, pero no tiene desperdicio absolutamente nada. Porque lo leo, me traslada a mi niñez y me traslada a mi pasado, y lo cuenta todo, desde cómo llegó la primera maestra, qué trayecto hizo la primera maestra, que se enamora de un chico de Morro, y todo eso prácticamente casi que sucedió. Hubo una maestra aquí que se enamoró de un chico, no sé si a lo mejor no estoy yo en eso en lo cierto, pero creo que era Antonio Saavedra. La maestra se enamoró de él, o él se enamoró de esa maestra. Y ya digo que es un libro para tener en cuenta. Y vino el hombre aquí. Vino. Enrique Nache, ya digo, presentó su libro aquí en la Casa de la Cultura. Y es para que ese libro lo deberían de leer los niños de aquí, para que tengan una memoria de cómo era Morro, ¿no? Morro fue, como siempre decimos nosotros, Jandía era una isla dentro de otra isla. Para salir de Morro, date cuenta que te voy a contar una anécdota. Cuesta todo más, Cuesta, y sigue todavía costando. Y sigue costando. Te voy a contar una anécdota. Mi madre se casó en el año 48 y se casaron las 2 hermanas juntas. Pues para casarse tuvieron que ir en barco a Gran Tarajá para casarse en Tuineje, porque era el único medio de transporte que podían tener. Y así era el barco o eran los pies, caminando, o en burro o en camello.
pero más bien el transporte que se hacía en barco. Igual que el suministro que hoy nos llega, por ejemplo, desde fuera, desde Puerto de la Entrada o tal, nuestro suministro aquí llegaba por el Guanche, un barco velero que justo aquí atracaba y aquí dejaba más bien el gofio, porque si no había gofio no había comida, no había sustento para alimentarnos. Y de aquí salía todo, de aquí salía el queso, de aquí salía tal. El otro día escuché algún comentario, creo que se lo escuché a Chicho, decir con alguien que de aquí esto era el puerto de la Cebada, porque de aquí se embarcaba todo, también cebada, no mucho se embarcaba porque la cebada aquí se utilizaba para hacer el gofio y era el único sustento que se tenía, pero sí que se embarcaba de todo. Pero también hay otro libro que he leído y de 1500 o 1700, no recuerdo ahora bien, pero que se llama La hambruna de Fuerteventura. Y la hambruna de Fuerteventura, hay un comentario, se dice que esto posiblemente también le tenían nominado Puerto de la Muela, y yo creo que se le llamaba Puerta de la Muela por la roquita esa que hay allí que parece... El hambre en Fuerteventura, ¿puede ser el libro? Sí, el hambruna en Fuerteventura o el hambre en Fuerteventura. Y son de esas cosas que nos identifica y que a nosotros nos identifica como lo que fue, como Roberto Roldán, que era un militar. Verdejo. Era un militar que estuvo aquí en Fuerteventura, o no sé si estuvo en Fuerteventura, y escribió ese libro, ¿no? Incluso estoy mirando cuando está hablando Marcial, cuando habla de libros, estoy buscándolo. E incluso este libro que estás hablando lo tiene el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, sí, colgado sí, íntegramente en su página web. En su página web, sí. Sí. Porque es un libro, digamos, de nuestra historia de Fuerteventura, como podemos hablar de la historia de Betancuria y podemos hablar de las cosas. Pero nuestra historia, Morro, tiene, ya te digo, sí, tiene lo que es el centenario, pero después lo que tiene es más supervivencia que otra cosa, ¿no? Porque vivir aquí, por ejemplo, yo que procedo de Morro, porque soy de Morro, pero mi padre sí, mi padre y mi familia, todos los Arochas, proceden de la Tiñosa, del Puerto del Carmen, de Lanzarote, que a principios del siglo pasado pues aparecieron por aquí en 1920 más o menos, y andaban en estas playas y estuvieron hasta Joró, y después ya últimamente se afincaron aquí en Morro. Y de esa familia, tanto Arocha como los González, como los Santana, que procedían, y el Hierro, que procedían ya de Cotillo, vinieron y se asentaron aquí, y de aquí esto así salió más tarde para otros muchos. Parece que hablamos de Gustavo Winter, que al fin y al cabo era un hombre tenía mucha visión de futuro, porque era un hombre muy preparado, muy culto, era un ingeniero, y que decidió, por lo que quiera que fuera, asentarse aquí. Yo esto de que era militar y que buscaba la Segunda Guerra Mundial y todo eso, yo eso totalmente lo descarto, porque la historia así lo refleja. Yo no comparto que él estuviera aquí para apoyar todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y para todo eso. Y eso es otra historia que siempre es verdad que David, que lo hemos hablado para contarlo, pero eso da para otro programa, porque es largo. Total. Porque yo soy con sus luces y sus sombras. Yo soy fiel defensor de Gustavo Winter, porque sin él igual Morro no hubiese prosperado lo que prosperó. Posiblemente sí,
porque las cosas van caminando tal. Pero no dejo de reconocer que el turismo llega aquí por Gustavo Winter. Gustavo Winter promociona, de hecho es lo que comentaba de lo de Enrique Nache, llega aquí para promocionar lo que era ya la provincia de Las Palmas. Y Gustavo Winter en el año 1962, él hace un vídeo de Jandía y lo presenta en el Hotel Metropol de Las Palmas, que hoy es el Ayuntamiento de Las Palmas, eso antes era el Hotel Metropol, y allí lo presentó. Y también lo llevó a Alemania. Y de ese trabajo consigue que 3 alemanes, empresarios, grandes empresarios, eran Schuster, Hennecke y Buchler, consiguen hacer el Hotel Casatlántica año 1965, creo que tenía 20 habitaciones, y consigue hacer un hotel que pasó muchísimas calamidades, porque sin carretera, sin agua, sin luz, lejos para abajo no había carretera. No había nada, y era muy complicado. Se abrió ese hotel en el año 66 y más tarde llegó por aquí el seguro de Bruns, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el hombre, y deciden construir en Jandía Playa año 1967 y se inaugura en octubre de 1968, coincidiendo con la película Cuando los dinosaurios andaban por el mundo, que fue rodada ahí en la playa de la Barca, o mejor dicho en el Rayón de Senegal, y por aquí por Morro, en la playa de Matorral, y abajo también en la Punta del Viento, una película que todavía hoy se puede buscar y ver. Y eso, digamos, quieras o no, fue promovido por don Gustavo, aunque don Gustavo luego pues fallece en el año 71, creo que fue, y ya pues lleno. Pero hizo mucho por nosotros. Yo estoy muy agradecido, porque si él no hubiese hecho esa iglesia escuela, yo no sé si yo hubiese tenido oportunidad de escolarizarme, porque no sé si tal como el caso de mi madre, de mi mucha familia, que solamente pudieron asistir a la escuela porque había un tal señor Nemesio que vivía aquí justo aquí al lado de donde estamos nosotros, que daba clase, pero él había que pagarle, ¿no? Y esas son historias que, como decía antes, son para plasmarla, ¿no? Son para dejarla escrita y para que se documente. Ese documento, porque yo viendo anoche el concierto y detrás estaba esa fotografía es también de Enrique Nache. Esa fotografía es un libro de fotos de la provincia de Las Palmas o en general, que el libro se titula Tal como éramos, y ahí aparece toda la juventud, todos los niños de 15, 16 años, está hasta mi hermano, que tendrían 14 o 15 años, que era la juventud de Morro por aquella época, por los años 62 más o menos. Y así a rango rajo, pues nada, eso, que estas semanas culturales se sigan a lo largo del tiempo, y si puede ser más larga todavía, muchísimo mejor. Y sobre todo yo creo, perdón que te corte, yo creo que habría que hacer espacios de charlas culturales, de charlas de historia, de charlas de este tipo, como estamos haciendo aquí ahora mismo, porque evidentemente un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirse. Condenado a lo que se suele decir, a morir. Exactamente. A morir en el olvido. Sí. Y a veces es bueno que tú que entrevistas muchos políticos, sí, es muy bien entrevistar a los políticos, porque así nos enteramos de las cosas, ¿no? Pero está bien que de vez en cuando se hagan charlas culturales, sí. Y hagan debates, por ejemplo, por el caso de Cofete, del chalet de Cofete, ¿no? Porque esos leyendas y misterios
son a veces un poco absurdas, que no se sostienen porque la realidad es otra. Yo creo que el que lo mantiene por una parte o por otra, que se sienten a un lado de la mesa y lo debatan, Sí. y que la gente saque conclusiones a lo que tú opinas, a lo que Nosotros tú prestamos comentas. las cámaras y vamos, encantado, yo estoy encantado. Usted presenta las cámaras y presenta un poco el debate, ya está. Después, lo que yo me pueda creer o no creer, Exactamente, ahí ya no voy a entrar. el espectador Pero se entiende. saca conclusiones y decir, pues bueno, pienso más que el razonamiento de uno, el razonamiento de otro y la veracidad que se aporta, pues eso es lo que en realidad la gente se queda con eso. Pero yo no me voy a quedar porque un tío cuente una cosa, por ejemplo, que es tan absurda, decir que hay un túnel de Cofete que conecta con el mar. Mire, es tan absurdo, que no se lo puede creer nadie. Se lo cree alguien que te cuentan el cuento de Caperucita o te cuentan el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Que vieron, pero eso es un chiste y eso es un cuento. Porque si eso sucedió año 47, año 48, que vivía la gente y que todavía hay gente vivo, no vio nada, ¿cómo usted se atreve a decir que ahí hay un túnel y que quieren mantenerlo a toda costa? Eso es absurdo. Y que luego en un mar así tan bravo entran los submarinos y entra tan... Mira, yo tengo la convicción de que aquí habrá pasado submarinos, porque estaban ahí en la zona de Gran Canaria, entre Gran Canaria o entre Fuerteventura y África. Y aquí había el tema ese de que tanto los americanos como los ingleses que tal luchaban por este espacio estratégico tan estratégico. Y eso es verdad. Pero aquí yo, con mi abuelo, con mi gente de mi pasado, jamás ninguno me haya dicho avistamos un submarino. Ninguno. Mire, el único submarino que yo he podido comprobar avistado fue año 1952, por ahí, cuando yo nací, o más tarde, que vino Franco por primera vez a Puerto Rosario y lo custodiaba, en el barco que vino, lo custodiaba un submarino. Y se ve en Puerto Rosario ahí el submarino a flote, ¿no? Es el único submarino, pero aquí en Jandía, ni en Cofete, en ningún sitio, se ha visto ningún submarino. Y suministrar, por ejemplo, otra de las cosas que se dice, suministrar submarinos en Cofete. Pero ¿cómo iban a suministrar submarinos en Cofete? Si Cofete no tenían, la gente no tenía ni alimentos para subsistir, ellos iban a alimentar. ¿Cómo iban a suministrar esos submarinos, por ejemplo, con petróleo, con gasoil, con lo que fuese, con carbón? ¿Dónde lo traen? Se habla del aeropuerto también, ¿no? No existió ningún aeropuerto. Mira, el primer aeropuerto que se hace en Jandía, se hace en la punta de Jandía, año 1940 año 1950 y algo, creo. 1950 y algo, porque la carretera se termina de Cofete al Puertito 1948, 1949, se termina la carretera. Después de eso se hace una pista allí. Y más tarde, Punta del Sol, que se hizo con Jandía, hace otra pista que está justo en Playa de Ojo. Hay una, que es la pista que ahora se está utilizando. Y es la única pista que hay, así que la verdad. David, que esto da para mucho y pero yo creo que, como digo yo, a veces he comentado con algún guía turístico, digo, pero ¿por qué no se interesan ustedes por la realidad y cuentan la realidad? Sí. Y tal, la conclusión que saco, y igual que tienes razón, la conclusión que saco es que bueno, lo que sacan ellos es que eso no vende, vende más el misterio, la leyenda y todo esto que contar la verdad. La verdad. Y digo, pues tiene razón, pero Cofete en sí, Cofete lo que hay que hacer es defenderlo, porque quieras o no es el primer poblado de siglos
de Jandía. Y es donde allí empezó a crecer como pueblo. Tuvo su iglesia, tiene su cementerio, porque dice pueblo que no tenga ni plaza, ni iglesia, ni ayuntamiento, no pueblo, ¿no? Pues Cofete tiene parte de eso, parte del pueblo, y por lo tanto hay que defenderlo. Yo tengo seres queridos en Cofete, mi abuelo, por ejemplo, Marcial Arocha, que en realidad era Arrocha, no Arocha. Eso es otra de mi historia, de mi investigación, cómo conseguí que yo me apellidase Arocha y no Arrocha. Pero claro, una vez saco una conclusión leyendo así veo que el carnet de identidad no es una cosa nueva. Yo pensé que el carnet de identidad era de toda la vida, ¿no? Y el carnet de identidad solamente data de 1945, creo que es. ¿Ah, sí? Sí, 1945 es el carnet de identidad. Y ahí saco yo conclusión. No hay ni 100 años todavía del carnet. 100 años, no. Todavía no tiene 100 años. No tiene 100 años. Increíble, ¿eh? Y cosa que yo... Y ahí, digo yo, claro, aquí vinieron, quien vino a hacer el carnet de identidad, le hacían la foto y le hacían tal, y el escribano, como se decía antes, dijeron ellos, nosotros somos Arrocha, y lo escribió con una R solo. Y después apareció con el centenario, con las fiestas aquí del Carmen y todo esto, Ico Arrocha, desaparecido desgraciadamente, era familia nuestra, también era de Puerto del Carmen, de la Niñosa, y decía mi tío Marcial, nosotros somos, él es Arrocha, que es de los nuestros. Digo, pues mira, yo me tengo que sacar de duda si soy Arrocha o soy Arrocha. Pues me llamo al ayuntamiento de Tías, que pertenece a Puerto del Carmen, y le digo, mira, yo quiero una partida de domingo Arrocha Montero. Dio la casualidad que una chiquita de La Lajita que yo conocía, que trabajaba allí, dice, no te preocupes, que yo te lo envío, te lo hago llegar. Y es verdad, mi padre nació el 3 de enero de 1919 y su partida pone que es hijo de Marcial Arrocha y de Encarnación Montero. Y somos, lo que pasa es que ya eso, conseguir que toda la familia que vivimos aquí, que somos Arrocha, cambiar todo eso. Claro, eso ya nada, eso ya quedará así. No, Marcial, de verdad, encantado de tenerte aquí. No, yo creo que ya me he desplayado bastante. Yo podría seguir muchísimo más, pero ya entonces el tiempo es que es, ¿no? Tendrás otras cosas. Y la verdad que encantado de poder tenerte. Y ya, como digo, hablamos. Y quedamos para hablar de Winter. Y de política. De política, como mucha gente ya lo he dicho, y me ha costado también algún que otro disgustito, yo fui el primer candidato del Partido Socialista, y con mucho orgullo, lo digo, cuando aquí hacer política era muy complicado. El primer candidato del Partido Socialista en el año 78 a las elecciones municipales de Pájara. Y por eso tú sabes que tenía por decir y alguna otra cosilla, pues... Pero es que es como con Winter, ¿no? La historia es la historia. Sí, la historia es historia. Y la historia tiene... La historia siempre tiene luces y sombras, como todo. Claro. Como toda la vida. Uno puede tener... Ni todos buenos ni todos malos. Ni todos buenos ni todos malos. Pues nada, David. Ya encantado, de verdad. Lo dejamos. Muchas gracias. Lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana seguimos más, pero esta tarde estaremos con la tarde infantil y por la noche también con todo ello aquí en Tour FM, la radio del Tour. Sé feliz, que es gratis. Chao. Muy bien. Chao.